Bienvenidos a Sembrando Cambios, el videopodcast que te invita a sumergirte en el fascinante mundo del sector agropecuario. Mi nombre es Carlos Beco y hoy vamos a tratar un tema apasionante y también polémico, la biotecnología en el sector agropecuario. Cómo esta tecnología va o está contribuyendo a transformar profundamente la actividad agropecuaria. Para hablar de esto nos acompaña nada menos que Paolo Di Luca, un ingeniero agrónomo, director de DIP Agro, pero con muchos años en el sector y con una profunda experiencia en el tema. Paolo, placer tenerte con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer hablar con vos. Bueno, va a ser una interesante discusión la de hoy. Vamos a empezar haciéndote una pregunta, pero te pido que me la respondas para un chico de 6 años, ¿no? ¿Qué es la biotecnología? Bueno, Carlos, en primer lugar, gracias por la invitación. Sí, un tema interesante. Digamos, la agricultura actualmente tiene un impacto muy grande. Son distintas técnicas, digamos, que se utilizan organismos vivos para conferir, digamos, a diferentes especies atributos que no tienen naturalmente. Digamos. La verdad que hoy en día en el sector tiene un impacto muy grande, se utiliza muchísimo y son herramientas, te diría, indispensables para mantener e incrementar los niveles de productividad que tenemos actualmente. O sea, es una tecnología que permite que una planta pueda desarrollar aptitudes, capacidades que antes no tenía. Correcto. Por a ejemplo, través de diferentes técnicas donde se traslada, digamos, atributos de otras especies. En la agricultura es muy común, por ejemplo, que una planta tenga enzimas o proteínas capacidad, ¿no?, de sintetizar esas sustancias que naturalmente provienen de bacterias, por ejemplo. Esas enzimas o proteínas que la planta va a sintetizar, que naturalmente no podría, que son originales de genes que provienen de bacterias, le dan atributos a esa planta que nos permiten a nosotros, digamos, enfrentar adversidades, sobre todo, como plagas, enfermedades o tolerancia a ciertos herbicidas para combatir malezas, para que la planta lo pueda detoxificar, por ejemplo, y utilizar productos con, por ejemplo, mucho menos impacto ambiental, que eso realmente son aspectos muy importantes para la sustentabilidad del sistema. Concretamente, vamos a avanzar un ejemplo. Sí. ¿Por qué es tan importante la biotecnología, entonces, para la agricultura moderna? Dame un par de ejemplos. Bueno, un ejemplo muy común es, por ejemplo, la resistencia que tienen las plantas a lo que es Spodoptera, por ejemplo, que es cogollera, un maíz, que es una plaga muy importante, digamos, con daños muy importantes para la producción del cultivo. Produce daños elevados. Está ubicada en una parte del cogollo, justamente, por eso se le llama cogollero, la planta donde crece el punto de crecimiento de la planta. Es un daño casi irreversible, está ubicada muy difícil de llegar. Es muy difícil de llegar. De llegar con el insecticida, con algún producto, digamos, de control. Y si produce el daño, realmente es irreversible para la planta y por ende para la producción. Bueno, a través de la biotecnología se produjeron, digamos, eventos que le llamamos nosotros, que son esos genes que son introducidos a la planta de maíz para que produzcan proteínas, en este caso, que hacen que son tóxicas para la plaga en cuestión. Entonces la planta tiene esas defensas para poder combatir, digamos, de una manera muy sustentable a la plaga que muere, digamos, al consumir estas proteínas. Y el beneficio ahí, además de ser mayor producción, sí, es menor uso de insecticidas. Totalmente, realmente, si bien hay, por supuesto, cada vez mejor productos insecticidas más amigables con el ambiente, bandas verdes y demás, toda reducción del uso de estos productos es bienvenido en la producción, y estos eventos biotecnológicos permiten reducir drásticamente el uso de estos productos. Cuando el público muchas veces nos escucha,
y habla de biotecnología, hay mucha gente que a veces le provoca un poquito de miedo, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué le decís? No, mira, yo casualmente, digamos, el otro día estaba escuchando un ejemplo muy práctico, también lo voy a sacar de la agricultura, pero por ejemplo la insulina es una manera de biotecnología, se utilizan bacterias para producir, para el tratamiento de la gente que es insulino dependiente, la penicilina, también es un caso en la salud, por mencionar, digamos, impactos muy positivos, y en la agricultura es lo que estábamos hablando recién, digamos, el impacto realmente es muy positivo. Me ha tocado trabajar en registro de productos biotecnológicos. Nosotros tenemos un organismo que es la Conavia, la gente lo puede buscar, realmente tiene estándares muy altos del control del lanzamiento, de registro de especies, de eventos, perdón. Dejaba aclarar que justamente Sí. la CONAVIA es un organismo del Estado que es de alguna manera el que regula la aprobación de estos eventos, y hace muy poquito fue destacada como una entidad y una destacadísima y pionera a nivel Latinoamérica. Correcto. En el tratamiento de estos productos, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí me ha tocado estar preparando la información. Sí, preparando la información, digamos, controlado de alguna manera, seguimiento de Conavia y realmente lo mismo que Senasa. Realmente tenemos estándares elevados, internacionales elevados en estos casos para el registro de un evento biotecnológico y el lanzamiento al mercado. Realmente pueden averiguarlo y hay estándares muy altos a nivel internacional destacados. Otro aspecto que a veces le provoca desconfianza o un poco de miedo a la gente es que es como la biotecnología es una industria que está muy concentrada en pocas manos, ¿no? Entonces el temor al monopolio, sí, ¿no? Eso ha avanzado mucho en estos últimos tiempos. Sí, creo que como todo mercado lleva su tiempo desarrollarlo, es muy costoso y por suerte, digamos, por trabajo, digamos, de inversiones, en el último tiempo tenemos un ofrecimiento de distintos eventos tecnológicos con distintos dueños de la tecnología, digamos, muy amplio. También se puede entrar en la página de Conavia, eso es libre, de acceso libre, y van a ver que hay un montón de eventos de distintos, donde figura el propietario de la tecnología, y ahí tenemos una gama muy amplia de eventos que tienen efectos similares o complementarios, o que se pueden apilar o stackear, que nosotros llamamos. O sea, podemos decir que la oferta se ha democratizado. Sí. Y hay, inclusive, también estoy teniendo que destacarlo, ¿no? Un mercado que estaba concentrado hasta hace poco en empresas multinacionales, extranjeras, hoy en día hay ofertas nacionales. Sí, sí, hay desarrollos propios de Argentina. Sí, sí, hay mucho desarrollo en los distintos cultivos para distintas tecnologías y combatir distintas adversidades. Y realmente muy importante también, te diría, indispensable eso, porque esto voy a una cuestión técnica, pero realmente las tecnologías necesitamos diversidad para el manejo sustentable y para que perduren en el tiempo. Ahora voy a esa parte. Justamente ahora ya tranquilizamos a Doña Rosa y ahora llega el productor y dice, wow, mirá la cantidad de opciones que tengo. ¿Cómo hago? ¿Cómo elijo? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Uso este otro? Es una pregunta interesante. En Argentina, digamos, el productor siempre tuvo un parámetro muy puntual de elección, hasta hace un tiempo, digamos, ¿no? Esto no se mantuvo, de elección, que era el rendimiento. En general en la producción de semillas típicamente de trigo, soja, maíz, lo girasol, que piensan los productores, sí, ¿no? Kilos. Realmente la realidad nos puso un poco un freno, un cambio de paradigma, digamos, y hoy en día se volvió muy complejo el tema de adversidad y la producción, y tenemos que combinar esos factores y elegir, obviamente, siempre la productividad es muy importante, pero que sea sustentable y que podamos enfrentar las adversidades más importantes que nos reducen esa productividad, justamente. Entonces, hay una gama muy importante. Es importante hoy el rol del agrónomo en ese sentido, porque está muy complejo la elección y hay que cuantificar muy bien qué adversidad es la que me produce esa mayor reducción de la productividad para poder usar la biotecnología disponible adecuada. Este es un tema para mí muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera
muchos pensaban exclusivamente en decir, bueno, ¿cómo hago más kilos, más rinde? ¿No? Y ahora vos mencionaste, y está buenísimo que esto suceda en el campo, donde ya tiene que haber, ¿no?, una estrategia, ¿no?, de una rotación. ¿Por qué no desarrollás esto un poco para...? Sí, correcto. Venía un sistema muy simplificado, digamos, de producción, que por poner un ejemplo de distintos hitos, digamos, pero con el desarrollo de la resistencia de malezas a glifosato, eso cambió mucho y complejizó mucho, porque hay muchas malezas que ya son resistentes a glifosato, y eso produjo, digamos, que se complejizara el sistema. Entonces, lo que era una solución, sí, se generó una resistencia. Se generó una resistencia. Entonces esta solución dejó de ser útil. Exactamente, y simple. Por supuesto, el sector tomó nota en el asunto y enseñanza de eso, y se volvió mucho más complejo, y esa decisión implica muchos parámetros que hay que tener en cuenta para planificar con tiempo, y eso lleva a un proceso de decisión, de cuantificación de las adversidades, de la reducción del rendimiento, y qué priorizar a la hora de elegir una semilla con toda la tecnología disponible, adecuada para mi zona de producción. Salvando, me parece clarísimo lo que dijiste, Paolo. Para la gente que nos está escuchando, el ejemplo posiblemente más adecuado para esto es el uso de los antibióticos. Sí. Que todas las madres saben, no digo las madres porque en mi casa no manejan los antibióticos, maneja mi mujer. Es que saben que no puedes usar siempre el mismo antibiótico, correcto, ¿no es cierto? Tenés que rotarlo y tenés que indicar y para ciertas cosas, ¿no? Es el mismo concepto. Sí, exactamente. Bien, ahora tenemos la solución de la biotecnología que vos nos estás explicando, ¿no? Pero la biotecnología viene en un chasis. Correcto. Contame cómo es el chasis, ¿no es cierto? ¿Qué es el chasis? Que en el campo se habla del chasis. ¿Qué es el chasis? Bueno, sería, digamos, el resto del atributo que tienen las variedades de los híbridos, según si sea autógamas, trigo, soja, son variedades. Para girasol y sorgo se les llaman híbridos. Esto tiene que ver con un tema de mejoramiento, pero bueno, ese chasis justamente son los atributos que trae cada especie para los caracteres en interés que tenemos nosotros en la producción, que es ciertas enfermedades también, y por supuesto la productividad por unidad de superficie, digamos, el rendimiento, cómo generan el rendimiento. Y eso sigue siendo obviamente muy, muy importante. Nosotros tenemos, en nuestro caso, en la consultora, toda una red de evaluación para medir en conjunto justamente el chasis con las tecnologías disponibles y tratar de elegir los mejores híbridos, variedades de los distintos cultivos en nuestra zona, la evaluación. Podemos decir que es una especie de matriz. Exactamente. Que hay que elegir. Tenés todas las opciones biotecnológicas, digamos, de resistencia a insectos, resistencia a herbicidas, ¿no? Y además tenés que elegir las pormenores de la semilla. Correcto. ¿No es cierto? Y entonces y ahí la combinación es enorme. Sí, hay mucha, muy variada, por suerte, digamos. Es complejo, pero no por suerte, sino por el trabajo de los proveedores realmente, y eso es muy bueno para el productor realmente. Y hay otra característica, por ejemplo, son los ciclos de los cultivos, que es muy importante. Esa es otra matriz. Claro, ¿no? Sería, digamos, como el ciclo de vida de una persona, o la edad. Hay más precoces, digamos, que se desarrollan más rápido, que tienen crecimiento más rápido, otros ciclos más largos. Entonces, realmente está muy complejo, y eso es válido para todo, para trigo, para soja, para maíz y para girasol. Depende de la zona, pero realmente los ciclos son muy importantes también, la duración del ciclo de los cultivos. Entonces, realmente una matriz, como decía Carlos, compleja cada vez más. Y bueno, ahí el asesoramiento es importante y la oferta, por suerte, es muy grande y variada. Me parece importante que, o sea, además del rol del asesoramiento, está el rol de las empresas como la tuya, que justamente prueban, testean todas esas combinaciones en la zona de ustedes. Correcto. ¿No es cierto? Pero dicen, no, esto viene de Estados Unidos. No, esto tiene que estar funcional en Junín o Chacabuco, sí, ¿no? Bajo las condiciones del ambiente de tu campo. Correcto. Y ahí destaco también la colaboración, digamos, de los semilleros en ese caso, para proveerle los materiales y apoyar en la ejecución de la red, y los productores que también nos brindan
toda su infraestructura, digamos, para poder probarlo in situ y en las condiciones ambientales que exploramos después nosotros en la producción. Eso es realmente muy importante porque reduce todo lo que venimos hablando, reduce el impacto de ciertas, digamos, aplicaciones y demás, y poder elegir la tecnología y el chasis, como vos decías, adecuado para nuestra zona de producción, y eso nos ahorra camino, digamos. Y para mí es un paso muy importante para la sustentabilidad del sistema. Y como si esto ya no fuera bastante complicado, es decir, todavía me sigue en la audiencia, ya hablamos de combinar tecnologías, combinar semillas, pensar en la zona específica, pensar en mi campo, ¿no? Ahora resulta que algunos herbicidas tienen algunas semillas, gracias a la biotecnología, tienen resistencias a ciertos herbicidas. Sí. O sea que, ¡ay! Me complicaron la vida ahora porque tengo semilla, biotecnología y un herbicida. Sí. Que es como un triángulo, ¿no? Sí, que tiene que funcionar. Correcto. ¿Y qué pasa si me equivoco y no pongo el herbicida correcto? No, bueno, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo muy lindo de lo que vos mencionás, que es la tecnología del LIS. Lo nombro porque, por ejemplo, el maíz como especie tiene una cierta tolerancia al uso de herbicida 2,4-D, pero es muy acotado. Es muy acotado. Se puede usar en un momento muy específico y con dosis muy bajas que nos permitirían que el cultivo lo detoxifique, pero que no mate a las malezas de interés. O sea, era muy, entonces, muy limitado. Muy limitado. Muy acotado. Es como, no sé, ir en un auto y decir, no puedes superar, como la rueda de auxilio, cuando no es el tamaño, no puedes superar los 60 km/h. Bueno, el ejemplo de la tecnología del día es muy interesante porque nos otorga, digamos, lo que es tolerancia a 2,4-D, con una tecnología también de aplicación muy sustentable para el ambiente, que es ColexD, que baja mucho la volatilización que tiene este herbicida por sí. La volatilización es, digamos, el riesgo no necesariamente se da, pero de que el herbicida vaya a la atmósfera, al aire, claro, digamos, para decirlo, para que sea entendible. Entonces, esta tecnología nos permite utilizar un herbicida que es más amigable con el ambiente en ese sentido, que es muy importante, y aparte utilizar dosis, digamos, no alta, pero dosis adecuada para controlar las malezas de interés, que son muy importantes hoy en la reducción del rendimiento, como puede ser el yuyo colorado, que es un ejemplo muy claro de una maleza muy agresiva que realmente reduce mucho el crecimiento de los cultivos de verano. Entonces el LIS nos permite utilizar ese tipo de herbicida en una ventana mucho más amplia y con dosis adecuadas y con menor impacto ambiental. Paolo, qué interesante esto que me contás, porque me parece que es apasionante en el sentido de tener la semilla, que tiene todos sus atributos y todas sus características, la biotecnología y además el herbicida. Me contaste del 2,4-D, este 2,4-D en LIS, es alcolina, que tiene características especiales y reduce notablemente el riesgo de uno de los problemas que cada vez más nos enfrentamos, que es la volatilidad. Pero además de eso hay más opciones todavía ahora. Sí. Por ejemplo, la tecnología PowerCore Ultra LIS. PowerCore son eventos apilados, donde aparte de digamos, todo lo que es plagas, que tiene un control muy completo de plagas, actualmente es el más completo. También lo que es herbicida, tolera lo que es glufosinato y que es otro tipo de herbicida para otro tipo de problema. Correcto, y aloxifop, que también es otro tipo de herbicida para otro tipo de problema. Es un herbicida que complementa totalmente a los anteriores porque es un graminicida. El maíz es una gramínea, entonces la maleza gramínea realmente es muy difícil de controlar y esta tecnología nos permite utilizar aloxifop, que es un herbicida graminicida dentro del cultivo de maíz, que es una gramínea. Entonces realmente una herramienta muy importante. Por supuesto hay que enmarcarlo en todo un plan de manejo de estas tecnologías que implica el uso de otros herbicidas también que son preemergentes, ¿no? Antes del cultivo, antes que emerja el cultivo y antes que emerjan las malezas. Es todo un sistema de manejo más complejo, digamos, no solo, digamos, la utilización de los... Le agregamos complejidad, pero justamente la complejidad está vinculada con más opciones. Correcto. Para un problema que cada vez es más grave, que es la resistencia a las malezas. Correcto, sí, realmente es todo un sistema de manejo
Es complejo y realmente da herramientas muy importantes. Y como nuevas tecnologías, nosotros estamos destacando también en otro cultivo, como es el sorgo, el S-Protect. ¿En el sorgo también? Sí, en sorgo tenemos S-Protect, realmente para el control de pulgón amarillo. En realidad, lo que hace la tecnología es disminuir la tasa de reproducción del pulgón amarillo, que en realidad es una plaga que ataca originalmente a la caña de azúcar, pero bueno, también se encuentra en la producción de sorgo, o sea, no es que, muy dañina. No es que, interesante también un concepto nuevo, es que no es que los mata, sino que hace que se reproduzca más lento. Más lento, y eso realmente... ¿No? Afecta, notablemente favorece la menor infestación. Totalmente, y el manejo de la plaga, que es también muy difícil de manejar, son colonias, una ubicación, digamos, compleja, ataca al sorgo en floración. También la utilización de insecticida es muy alta si no tenemos esta tecnología. Otra herramienta que con el objetivo final de usar menos insecticida. Exactamente, reduce drásticamente la utilización de insecticida, que en esta plaga sí son insecticidas realmente que pueden tener un impacto importante si no son bien manejados en el ambiente. Pero con un buen manejo y esta tecnología realmente se puede dar una reducción importante de la plaga y por ende más producción del cultivo. Y ahora bien, vemos un montón de oportunidades, vemos un montón de alternativas, ¿no? Y ¿dónde consigo todos estos productos? ¿No es cierto? ¿Dónde consigo acceder a estos productos? ¿No es cierto? Porque es complejo, ¿no es cierto? Son muchas opciones, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido nosotros, digamos, en el mercado se cuenta con muchos proveedores de tecnología, digamos. Son los proveedores de insumos, en el caso de los semilleros, que ofrecen estas tecnologías con los chasis que comentábamos hoy, los atributos de Claro, cada cultivo. Acá empieza a ver interesante, y esto es interesante, también me parece destacar cómo proveedores como LZ Agro tienen el portafolio lo más completo, ¿no? El portafolio lo más completo posible, ¿no? En la medida que puedas encontrar todas las opciones que necesitas para tener respuestas a todos tus problemas, ¿no? Así que bueno, es un mundo apasionante. ¿Cómo tiene que ver, cómo se vincula este mundo, Paolo, con donde vos empezaste? No, realmente hay una evolución, un cambio muy, muy grande y creo que en el futuro va a seguir siendo así o mayor todavía, así que, pero bueno, son todas buenas noticias para el sector. Cuando vos hace 10, 12 años decidiste saltar el charco y lanzarte a esta aventura, ¿no? ¿Te imaginabas que ibas a estar acá hoy? No, realmente no, pero bueno, es un lindo desafío que tenemos todos los días y tratar de llevarle al productor las mejores soluciones que nos brindan los proveedores de tecnología es realmente lo que motiva y nos da la energía para el día a día enfrentar los cambios. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué te eligen, Paolo? ¿Por qué las empresas, los productores, por qué te eligen? ¿Qué les das? Creemos que es por esta intriga permanente que tenemos y participar de este proceso de mejora para enfrentar los cambios que hay en los sistemas de producción con curiosidad, digamos. Y bueno, obviamente con toda la parte técnica abordada lo mejor posible en nuestras capacidades. Se te nota la pasión. Se te nota la pasión. Este es un episodio fundamental. Como hablamos hoy, las tecnologías no solamente son valiosas por sí mismas, sino como sus integraciones. Y hemos hablado cómo es necesariamente importante combinarlas y utilizarlas apropiadamente. Y para eso el rol de los Paolos y de las empresas como LZ Agro, que pueden ayudar al productor a hacer estas opciones con el afán de producir más en menos superficie y sobre todo con menor impacto ambiental. Tema apasionante, si los hay. En el próximo episodio vamos a avanzar sobre otro tema muy, muy, muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la nutrición animal.